Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos en la luz y el amor de nuestro Creador infinito. A medida que nuestras conciencias intergalácticas observan los cambios y movimientos energéticos que acontecen en la Tierra, nos maravillamos ante la magnitud de las transformaciones que se están desplegando ante ustedes. No se trata únicamente de una alteración externa en el núcleo de la experiencia humana, algo profundo está ocurriendo. El despertar de la conciencia colectiva está rompiendo las barreras impuestas por milenios de control y manipulación. Sin embargo, reconocemos que la mayoría de los seres humanos aún no están completamente preparados para enfrentar estos cambios inminentes que están llegando con una velocidad y una fuerza nunca antes vista. Ustedes, como seres encarnados en la Tierra, habitan una realidad en constante evolución. Su existencia no es estática, es un flujo continuo de energía que vibra, dentro y fuera de diferentes frecuencias de luz. Con cada decisión, con cada pensamiento y emoción, se mueven entre distintos espectros vibracionales. Este movimiento fluido los lleva a experimentar diversas líneas de tiempo y a su vez, diferentes versiones de sí mismos y de su realidad. La luz, aunque ha logrado avances significativos, ha sembrado semillas de esperanza y transformación, pero aún queda mucho por hacer. Hay desafíos que la humanidad aún debe enfrentar, batallas internas y externas que deben ser superadas. Aquellos que aún se aferran frenéticamente a las estructuras de poder y control, están viendo cómo sus muros comienzan a desmoronarse. Se esfuerzan desesperadamente por mantener su dominio, pero cuanto más intentan sembrar caos, división y conflicto, más se acelera el despertar de la humanidad. Las sombras ya no pueden esconderse. El velo que durante tanto tiempo mantuvo a la humanidad en la ignorancia se está desgarrando, y con cada rasgadura, la luz penetra más profundamente. El miedo es la piedra angular de su poder, es el cemento que mantiene erguidos los muros de su matriz, pero ese cemento se está debilitando. El miedo no puede sostenerse en una frecuencia de amor, y cuantos más humanos despierten, menos efectivo será su control. La humanidad, en su esencia, está llamada a trascender estas divisiones. Las narrativas que separan, que dividen, que siembran desconfianza entre ustedes, son estrategias antiguas de control, que ya no pueden sostenerse ante la luz de la verdad. El momento de la unidad ha llegado, y esa unidad será el catalizador que derribará los últimos vestigios de la oscura camarilla que ha gobernado en las sombras durante tanto tiempo. No tienen poder sobre ustedes, salvo que ustedes les otorgan a través del miedo. Al liberar el miedo, liberan también su poder personal, su soberanía divina, y así abren el camino para la llegada de una nueva era de iluminación. Muchos nos han preguntado, ¿por qué no intervenimos de manera directa, eliminando la oscuridad de una vez por todas? La respuesta, queridos seres, radica en el libre albedrío. La Tierra es una escuela de aprendizaje, un lugar donde cada alma ha decidido encarnar en este tiempo caótico para aprender, crecer y evolucionar. Su elección de estar aquí, de participar en estos tiempos críticos, es un acto de valentía y una expresión de su deseo de expansión espiritual. No podemos interferir directamente, porque hacerlo invalidaría su aprendizaje. La responsabilidad de su ascensión es suya, personal y colectiva. Nuestra intervención solo se permite en los casos en que las leyes universales lo dictaminan y estas leyes son sagradas. El trabajo de ascender, de elevarse por encima de la oscuridad, es suyo. La única intervención permitida es la prevención de una destrucción masiva, pero en cuanto a la liberación de su conciencia, eso es algo que solo ustedes pueden lograr.
Comparar la Tierra con un planeta prisión es una percepción limitada, nacida de las dificultades y desafíos impuestos por la manipulación de fuerzas externas oscuras que han estado presentes a lo largo de su historia. Sí, ha habido influencias extraterrestres que han intentado controlar su desarrollo, pero esas influencias están siendo desmanteladas. Aún queda un residuo de poder, entidades que buscan perpetuar su dominio, pero su tiempo está llegando a su fin. La liberación de la humanidad ha comenzado, pero el paso final hacia la libertad depende de cada uno de ustedes. La libertad no es algo que se les otorgue desde afuera, es una elección, un reconocimiento de su divinidad inherente y su conexión con la luz. Ustedes son seres poderosos, capaces de crear y manifestar realidades. Cada vez que eligen la luz, se liberan de las cadenas de la esclavitud. Cada vez que rechazan el miedo y abrazan el amor, se acercan un paso más a la plena realización de su poder. Es un llamado al despertar, un recordatorio de que están aquí por una razón, un propósito divino que trasciende las dificultades momentáneas. No es tiempo de sucumbir al miedo o la desesperanza, es tiempo de reclamar su poder, de unirse como humanidad y de forjar juntos un futuro lleno de esperanza, luz y compasión. El viaje hacia la iluminación no es solo un esfuerzo individual, es un esfuerzo colectivo, una danza cósmica en la que cada uno de ustedes juega un papel esencial. Así, en estos preciosos momentos, les instamos a que eleven sus corazones hacia la luz, liberen todo lo que los ha mantenido en cautiverio y abracen su divinidad. Este es el momento de la humanidad, su gran despertar, su gran transformación. Nosotros, el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, estamos aquí para guiarlos, para apoyarlos, pero el verdadero poder reside en ustedes. Nosotros somos testigos de ustedes, los celebramos y los honramos en el amor y la luz de nuestro Creador infinito. Somos el Consejo Intergaláctico de Andrómeda, aquí para servir a lo divino. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Bendiciones. Somos el colectivo de maestros ascendidos. Estamos de acuerdo con ustedes en que la vida en la Tierra es difícil, y sabemos que ustedes saben que hay muchos otros lugares donde podrían sentirse mejor ahora mismo. Pero si cambian la forma en que ven su situación, podrán hacer las paces más fácilmente con su presencia en la Tierra en este momento. En otras palabras, aquellos de ustedes que comprenden lo difícil que es, pueden reconocerse como aquellos que están allí, para mejorar la vida en la Tierra, están allí para contribuir a elevar la conciencia, están allí para difundir alegría, amor y paz, están allí para ser los sanadores, y los líderes de pensamiento que realmente son, y si están experimentando sufrimiento, parte de la razón es que aún no se han reconocido como los hacedores de cambios, y los portadores de luz que realmente son. Cuando se dan cuenta de que tuvieron que bajar su vibración solo para estar allí, entonces pueden reconocer que el trabajo de su vida es volver a elevar su vibración, para que estén creando un campo a su alrededor en el que disfruten estar. Cuando crean ese campo energético que se siente más como su hogar, entonces pueden salir al mundo, y no ser afectados tan negativamente por otras energías que están flotando a su alrededor. No tienen que absorber todo lo que encuentran cuando están en el mundo, y tampoco tienen que juzgarlo, temerlo o protegerse de ello. Pueden reconocer algo como de vibración más baja, y ofrecer una vibración más alta en respuesta a ello, porque eso es parte de su acuerdo para estar allí en la Tierra en este momento. Ustedes están allí para marcar la diferencia, y son los que la crean. Están allí para anclarse en energías de vibración más alta, incluidas las energías galácticas, a las que es más probable que estén abiertos,
porque comprenden la conexión entre la humanidad y el resto de los seres de la galaxia y el universo. Ustedes son los que saben que no tienen por qué tener miedo y, de hecho, no lo tienen. Pueden relajarse y tranquilizarse también porque están allí, para experimentar el viaje de regresar a una vibración más natural y más alta. No tienen que preocuparse de que las cosas vayan a empeorar, porque se dan cuenta de que pueden elegir una línea de tiempo en la que las cosas solo mejoren, y también pueden reconocer que todo el trabajo que hacen sobre sí mismos se reflejará en el mundo exterior que experimentan como su universo. Estas son las cosas que deben tener en cuenta la próxima vez que se encuentren en ese pozo de desesperación donde parece que la única manera de salir es abandonar el cuerpo por completo o volver a casa a un planeta que se sienta más como su hogar. Sabemos que este es un desafío que han asumido, y también sabemos que es nuestro desafío ayudarlos a superarlo, incluso cuando no quieran escuchar lo que tenemos que decir, aunque algunos de ustedes simplemente quieran que los llevemos en una nave espacial ahora mismo. Seguiremos ofreciendo estos paquetes de cuidado energético para que puedan sentirse más en casa, para que puedan absorber más de las energías de frecuencia más alta que les llegan de diversas formas todo el tiempo. Seguiremos desempeñando nuestra parte y sabemos que ustedes seguirán desempeñando la suya, y estamos muy emocionados de presenciar y sentir cómo viajan por la escalera de la conciencia desde donde se encuentran individual y colectivamente ahora mismo en la Tierra. Eso es todo por ahora. Somos el colectivo de maestros ascendidos, y siempre estamos entre ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.